renal crónica, ¿verdad? O sea, ya cuando ya hay un compromiso de la filtración glomerular. Y estuvimos hablando en la semana anterior de todo lo complejo y todas las alteraciones nutricionales que se pueden presentar en el paciente con enfermedad renal. Hablamos de, por ejemplo, el problema que hay con el hierro, la producción de anemia que puede ocurrir, el problema con el equilibrio del potasio, el problema con el equilibrio del fósforo, el problema con el déficit de vitamina D, el problema con el equilibrio del calcio, ¿verdad? Es bastante compleja la enfermedad renal. Y hablamos de que lamentablemente, pues, el fósforo se debe de tratar de restringir en la dieta, pero tampoco podemos restringir al 100% las proteínas. Y también estuvimos viendo que las recomendaciones de el aporte de proteínas hay que tener en cuenta siempre que va a variar en cuanto a la tasa de filtración glomerular que pueda tener el paciente, e incluso también si ya está en terapia sustitutiva de renal, como por ejemplo la diálisis ya sea peritoneal o hemodiálisis. Y hablamos también, por ejemplo, de que, que con el tema del fósforo tenemos la ventaja de que hay pacientes que afortunadamente reciben un tipo de sustancia vía oral que va a ayudar a disminuir la absorción de fósforo a nivel intestinal, y eso nos da un poquito más de libertad con el tema de las proteínas. Sin embargo, no nos tenemos que tampoco soltar, confiar siempre con precaución. ¿Quién recuerda cómo se le llama al tipo de medicamentos que disminuye la absorción de fósforo a nivel intestinal? ¿Quién lo recuerda? Buenas noches, doctora. El carbonato de calcio. Sí, ese es el nombre ya específico, pero de forma genérica, ¿cómo se le llama? Es el carbonato de calcio, el más frecuente, exacto, que el antes. Y en efecto, el que más se utiliza aquí en Honduras es el famoso carbonato de calcio. Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente con enfermedad renal, investiguen si está tomando algún medicamento. Entonces, cuando ustedes estén evaluando al paciente, pregúntenle qué toma y que les enseñe los sobrecitos y las pastillas, porque a veces muchos pacientes por su nivel educativo ni sabe qué es lo que está tomando. Entonces, no saben a veces que están tomando carbonato de calcio, mucho menos si uno les pregunta si está tomando algún quelante del fósforo, ¿verdad? Entonces, siempre tener no olvidar preguntar al paciente si está tomando este tipo de medicamentos. Ahora, habíamos visto también todo lo que puede pasar con la vitamina D. ¿Alguien recuerda qué pasa con la vitamina D a nivel de con el paciente con enfermedad renal? ¿Alguien que lo puede explicar? De forma sencilla. Doctora, no sé si se debe porque el calcio se encuentra bajo y el calcio ayuda a que se convierta en su forma, no sé, me acuerdo el nombre en su forma activa, creo, del calcio para que pueda ser absorbido. Entonces que en esos pacientes se encuentra disminuida la vitamina D. No sé si es así. Bueno, dijo algunas cositas que podrían, pero no es exactamente eso. Pero vamos a ver si alguien lo... Bueno, recuerden, la vitamina D inactiva se convierte activa en el riñón. Y si el riñón está hecho añicos, atrofiado, ya pierde la capacidad de transformar la vitamina D inactiva a una forma activa, así como pierde la capacidad de producir eritropoyetina, ¿verdad? Entonces, en efecto, como dice Perla, sí tiene que ver con el calcio, pero no exactamente como así, sino que, claro, si disminuye la vitamina D, va a disminuir también la absorción de calcio a nivel intestinal, porque la vitamina D aumenta o estimula la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, si va a disminuir la absorción de calcio, vamos a tener que no va a haber suficiente calcio para mantener los niveles adecuados en sangre.
Y resulta que nosotros el calcio no solo lo ocupamos en los huesos, en los dientes y en cartílago, también lo necesitamos que se mantenga de niveles adecuados en niveles adecuados en sangre. Pero resulta que el control del calcio en la sangre de los pacientes renales es indispensable, porque si se eleva o se disminuye, puede tener efectos graves y llevar a muerte. Claro, en el paciente renal lo que sucede es que hay tendencia a disminuirse porque hay menos absorción. Y por otro lado, recuerden que la ingesta de alimentos de estos pacientes está un poco disminuida, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder cuando ya hay poco calcio circulante a nivel sanguíneo? Viene la glándula paratiroidea empieza a producir hormona paratiroidea de forma masiva. Siempre produce, pero va a producir mucho más porque tiene que ver de dónde saca el calcio para mantener los niveles normales en la sangre. Y entonces, si no hay calcio a través de la comida, pues va a venir a sacar el calcio que tenemos en la reserva corporal ósea. Entonces la hormona paratiroidea dice, puchica, no hay suficiente calcio en la sangre y entonces voy a tener que sacar calcio de los huesos, porque prefiero nivelar los niveles en sangre, porque si se le baja el calcio al paciente, le va a dar tetania, contracciones musculares irregulares, pueden llegar hasta convulsiones. Muchos pacientes también, fíjense, por el tema del calcio, se va a poner rígido, no va a poder también ejercer movimientos y hasta puede alterarse el ritmo cardíaco, así como puede pasar con las alteraciones del potasio. Y entonces dicen, no, esto es grave, de urgencia, y tengo que sacar calcio de los huesos. Y como el organismo del paciente renal siempre va a estar con déficit de calcio, entonces la hormona paratiroidea va a pasar sacando los ahorros de calcio de los huesos. Entonces así se explica la enfermedad ósea, digamos de una forma resumida, en los pacientes con enfermedad renal. Bueno, siguiendo nuevamente con todo lo complejo que es la enfermedad renal, también en el paciente, en estos casos, hay alteración de los lípidos. Resulta que los pacientes con insuficiencia renal pueden tener hipertrigliceridemia con facilidad o también hipercolesterolemia. Y esto puede ser producto de que ya tengan una enfermedad de base renal, como por ejemplo la aterosclerosis, pero también se ha visto que estos pacientes tienen anomalías frecuentes en lo que es el metabolismo de este tipo de lípidos. Por ejemplo, se ha visto que algunos pacientes aumentan la síntesis de la VLDL, que recuerden que es el colesterol de muy baja densidad. No sé sinceramente el mecanismo, pero está descrito que los pacientes renales, algunos aumentan la producción de VLDL. Por otro lado, disminuye la depuración de VLDL y esto hace que pues tengamos con facilidad un poco de hipercolesterolemia en estos pacientes. Por otro lado, dice, Krauss menciona el tema de que hay mayor dependencia a proteínas animales. Y recuerden que con el tema de las grasas saturadas, de las proteínas animales, pues aumenta los niveles de colesterol. Recuerden que lo vimos en la parte de cardiovascular, esto dice Krauss. Hay mayor dependencia a proteínas animales por el tema de las proteínas de consumo de proteínas de alto valor biológico. Sin embargo, esto a mí me parece un poco no tan, porque es un poco relativo, porque el paciente renal también ya casi no quiere ni comer carne, ¿verdad? Entonces, un poco contradictorio, pero bueno, pudiera ser en caso de que el paciente se alimente muy bien. Bueno, y resulta que estos pacientes con enfermedad renal tienen con frecuencia una enfermedad aterosclerótica que produce enfermedad cerebrovascular y generalmente es la causa más frecuente a veces por la que mueren, no necesariamente porque llegue a ponerse en cero la función renal, sino que en todo su proceso de agravamiento de la enfermedad, pues se mueren de un evento cerebrovascular o de un problema pues cardiovascular producto de esta enfermedad aterosclerótica. Sin embargo, podemos tener en el paciente renal también lo contrario, una hipocolesterolemia,
Pero esto ya es en una situación cuando hay un deterioro nutricional grave, que ya el paciente ya ni puede producir colesterol, porque incluso también el aporte dietético pues ya está muy disminuido, el paciente ya es grave, avanzadísimo, ya casi no come, y entonces esto nos lleva al paciente, como decir, a veces a lo contrario. Y en este caso, pues ya es un indicador más bien ya de malnutrición en el paciente renal. Recuerden también, lo habíamos visto al inicio, otra situación muy particular en estos pacientes es la anemia, que en parte se debe a la incapacidad del riñón de producir eritropoyetina. Es como decir el tema angular aquí. Pero también resulta que los glóbulos rojos de los pacientes con enfermedad renal se destruyen de forma más rápida que en una persona normal. Ustedes recuerdan que en alguna clase debieron de haber visto que más o menos los glóbulos rojos tienen una vida media aproximadamente de 120 días de forma normal. Cada 120 días los glóbulos rojos se mudan. Sin embargo, en un paciente con enfermedad renal, esta destrucción no ocurre cada 120 días, sino que antes el glóbulo rojo dura menos, y esto es debido a la uremia, que recuerden que es el acúmulo de acumulación de sustancias nitrogenadas en sangre. Entonces, aquí hay una segunda razón por la cual se produce anemia en el paciente renal. Ya vimos la primera, la incapacidad del EPO, de producción de EPO, la mayor destrucción de eritrocitos por la uremia, la segunda, y la tercera es que realmente la diálisis y la hemodiálisis, de cualquier tipo, pero sobre todo la hemodiálisis, también contribuye un poco a la pérdida de sangre. Aunque salga la sangre y vuelva a entrar, siempre hay una parte, cierta cantidad que queda en la máquina, ¿verdad? Esto contribuye. Por otro lado, el montón de pinchones que se les hace para extracción de sangre, o sea, la extracción de sangre que se hace para mandarle a hacer análisis. Entonces, estos tres factores contribuyen a la anemia. Por suerte, habíamos comentado ya, hay eritroproyetina recombinante humana que se utiliza en estos pacientes, y también, por ejemplo, estos pacientes reciben suplementos de hierro, ¿no?, de forma oral, y algunas veces hay que darles suplementos de hierro parenteral o de forma periódica. Krauss menciona pues aquellos indicadores para ver el estado del hierro, que era la evaluación, por ejemplo, de la ferritina, y recuerden de la transferrina, ¿verdad? Y ahí están los valores normales. Pero no olvidar la razón por la cual estos hacen anemia, ¿no? Estos pacientes hacen anemia. Otra situación muy particular es que los pacientes con enfermedad renal también tienen pérdida de vitaminas hidrosolubles a través de la diálisis. Pierden ácido ascórbico y varias vitaminas, casi todas las vitaminas del complejo B se pierden en la diálisis. Algunas veces todavía se pierde un poquito a través de la orina, pero por otro lado, recuerden que si bien es cierto, se pierden vitaminas hidrosolubles, recordemos que a los pacientes los tenemos con restricción de potasio. Y tenemos, que restringir un montón de fuentes de vitaminas hidrosolubles. Entonces, en estos pacientes casi siempre tienen suplementos de vitaminas hidrosolubles. De hecho, los mantienen suplementados con folato, ¿verdad? Afortunadamente, la vitamina B12 tiene una pérdida mucho menor a través de la diálisis, porque como la vitamina B12 viaja transportada a proteínas, entonces hay menos riesgo de que se vaya a través de la membrana peritoneal que utilizan para hacer la diálisis peritoneal, pero también se puede perder, ¿no? También, por ejemplo, hay algunos fármacos que van a alterar la función excretora, ¿no? Y
Lo que había mencionado, que la restricción de fósforo y potasio va a contribuir a una mejor ingesta de vitaminas, no solo la restricción de potasio, ¿verdad? Porque recordemos que, por ejemplo, restringimos un poco el fósforo y recordemos para el caso que las fuentes de fósforo, que son fuentes proteicas, también son fuentes de vitamina B12, ¿no? Vamos a tener que tener un poco controlado lo que es las fuentes de proteínas y, por ejemplo, en los huevos hay vitamina B12, en los lácteos y en las carnes, ¿no? Entonces también esto contribuye. Lo otro que es muy importante, tener en cuenta que aquí las vitaminas liposolubles no hay tanto problema con las vitaminas liposolubles, sino que el problema mayor es con las vitaminas hidrosolubles. Por eso estos pacientes va a ser necesario suplementarlos. Por ahí se ha visto también de que la vitamina B3, fíjense que es la niacina, ¿verdad? Puede ayudar a disminuir las concentraciones de fosfato en pacientes con enfermedad renal terminal, pero esto todavía no se utiliza como una norma en el tratamiento de estos pacientes, faltan más estudios, y esto se ha visto debido a que la niacina al parecer interfiere en una bomba de sodio fosfato a nivel del tubo digestivo y hace que se reduzca la absorción de fosfato a nivel intestinal. Entonces podría ser una opción también diferente al mecanismo que utilizan los medicamentos quelantes para disminuir la absorción de fósforo, ¿verdad? Estas son las recomendaciones que aparecen en Kraus en caso de diálisis, tanto también de las vitaminas hidrosolubles como de hierro. La eritropoyetina, pues ustedes saben que les había comentado, el nefrólogo le indica que es el especialista en riñones. Licenciada. Diga. Disculpe, mire, no sé si es que se le quedó trabada la compu, pero sí en la primera diapo. Se quedó. Qué barbaridad, qué barbaridad. No hemos visto ninguna diapo. No he visto ni una. No, solo la misma. Este es el esquemita de cómo avanza la enfermedad, el esquemita del avance del calcio y la hormona paratiroidea en la enfermedad renal terminal. Esta es la de los lípidos. ¿Les aparece lípidos en la enfermedad renal terminal? Sí. Ah, bueno. Entonces aquí es donde habíamos hablado del tema de los lípidos, ¿no? Lo que podía pasar, que presentan hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, ¿no? Pero que puede haber algún caso, sobre todo cuando hay una grave afección nutricional, en que el paciente puede presentar lo contrario a la hipercolesterolemia, y es la hipercolesterolemia, ¿no? Bueno, aquí donde explicaba, por ejemplo, el problema del hierro y la eritropoyetina en la enfermedad renal terminal, las causas de anemia en la enfermedad renal terminal. Mencioné estas tres causas, ¿no? La incapacidad del riñón de producir eritropoyetina, pero también estaban estas otras dos situaciones. Puedo ir avanzando, solo para que vean las diapositivas. Aquí había llegado cuando había hablado lo del tema de las vitaminas hidrosolubles en los pacientes con enfermedad renal. Estos pacientes van a perder vitaminas hidrosolubles y requieren suplementación realmente, porque en esa dieta tan restringida, restringida hasta cierto punto, va a ser difícil darle un buen aporte de vitaminas al paciente, sobre todo si el paciente está con hiporexia, si hay días que tiene vómitos, si hay días que tiene náuseas. Entonces el paciente le cuesta más alimentarse. Y había hablado que la niacina se ha visto que puede también reducir las concentraciones de fosfato en los pacientes con enfermedad renal terminal a través de un mecanismo de que interfiere en la bomba de sodio fosfato en el tubo digestivo, reduciendo de esta forma el transporte de fosfato a nivel de la pared intestinal.